La pregunta. Este libro es una larga reflexión sobre una sola pregunta. ¿Encarna el mundo ideas bellas? Nuestra pregunta puede parecer extraña. Las ideas son una cosa, los cuerpos físicos otra muy distinta. ¿Qué quiere decir encarnar una idea? Encarnar ideas es lo que hacen los artistas. Partiendo de ideas visionarias, los artistas producen objetos físicos o productos cuasi físicos como partituras que se convierten en sonido. Nuestra pregunta bella entonces es parecida a esta. ¿Es el mundo una obra de arte? Planteada de esta forma, nuestra pregunta conduce a otras. Si tiene sentido considerar el mundo como una obra de arte, ¿es una obra de arte lograda? ¿Es el mundo físico considerado como una obra de arte bello? Para conocer el mundo físico recurrimos al trabajo de los científicos, pero si queremos hacer justicia a nuestras preguntas debemos reclutar también las percepciones y las contribuciones de los artistas dispuestos a ayudarnos. Cosmología espiritual. Nuestra pregunta es muy natural en el contexto de la cosmología espiritual. Si un creador enérgico y poderoso hizo el mundo, tal vez lo que lee o la o les o lo impulsó a crearlo fuera a hacer algo bello, precisamente. Con todo lo natural que puede ser esta idea, cabe poca duda de que no es una idea ortodoxa. Según la mayoría de las tradiciones religiosas, al creador se le ha atribuido muchas motivaciones, pero la ambición artística no suele hallarse entre las más prominentes. En las religiones abrahámicas, la doctrina convencional sostiene que el creador pretendía engendrar algún tipo de combinación entre la bondad y la rectitud y crear un monumento a su propia gloria. Las religiones animistas y politeístas han concebido seres y dioses que crean y gobiernan distintas partes del mundo con toda clase de motivos, con un espectro que abarca desde la benevolencia hasta la lujuria, sin olvidar la exuberancia despreocupada. En un plano de mayor altura teológica, se dice a veces que las motivaciones del Creador son tan formidables que los finitos intelectos humanos no pueden esperar comprenderlos. En vez de esos, se nos dan revelaciones parciales que debemos creer, no analizar. O alternativamente, Dios es amor. Ninguna de estas ortodoxias contradictorias ofrece razones acuciantes para esperar que el mundo encarne ideas bellas, ni insinúan que debamos esforzarnos por hallar esas ideas. La belleza puede formar parte de su narración cósmica, pero suele relegarse a un papel marginal, no al corazón del asunto. Muchos espíritus creativos, sin embargo, se han inspirado en la idea de que el creador podría ser, entre otras cosas, un artista cuyas motivaciones estéticas podemos apreciar y compartir, o incluso, ya en una especulación audaz, que el creador sea, ante todo, un artista creativo. Esos espíritus se han implicado en nuestra pregunta de maneras diversas y evolutivas a lo largo de muchos siglos. Inspirados por ella, han generado una filosofía profunda, una gran ciencia, una literatura cautivadora y una imaginaria impresionante. Algunos han producido trabajos que combinan varios, si no de todos, de esos rasgos. Esos trabajos conforman una veta de oro que recorre oculta nuestra civilización. Galileo Galilei hizo de la belleza del mundo físico un punto central de su propia fe profunda, y se lo recomendó a todos. La grandeza y la gloria de Dios brillan maravillosamente en todos sus trabajos, y puede leerse sobre todo en el libro abierto de los cielos. Como también hicieron Johannes Kepler, Isaac Newton y James Clerk Maxwell, para todos estos buscadores, encontrar la belleza encarnada en el mundo físico, reflejando la gloria de Dios, era el objetivo de su búsqueda. Inspiró su trabajo y satisficó su curiosidad, y con sus descubrimientos su fe resultó recompensada. Aunque nuestra pregunta encuentra apoyo en la cosmología espiritual, también se sostiene por sí misma. Y por más que su respuesta positiva pueda inspirar una interpretación espiritual, no requiere ninguna. Volveremos a estos pensamientos hacia el final de nuestra reflexión, cuando estemos mucho mejor preparados para evaluarnos. Entre tanto, el mundo puede hablar por sí mismos. Aventuras heroicas. Así como el arte tiene una historia con criterios en desarrollo, asimismo la tiene el concepto del mundo como obra de arte.
En la historia del arte estamos acostumbrados a la idea de que los viejos estilos no están meramente obsoletos, sino que pueden seguir disfrutándose por sí mismos y también ofrecer un contexto importante para los avances posteriores. Aunque esta idea resulta mucho menos familiar en ciencia, y aunque en ciencia está sujeta a limitaciones importantes, el enfoque histórico de nuestra pregunta ofrece muchas ventajas. Nos permite, de hecho, nos fuerza a proceder de las ideas más simples a las más complejas. Al mismo tiempo, explorando cómo los grandes pensadores lucharon y a menudo se perdieron, ganamos perspectivas sobre la extrañeza inicial de unas ideas que se han vuelto, por familiaridad, demasiado obvias y cómodas. Y por último, pero de ningún modo menos importante, los humanos estamos especialmente adaptados a pensar de modo argumental y narrativo, a asociar ideas con nombres y caras y a encontrar persuasivos los cuentos sobre conflictos y su resolución, incluso cuando estos conflictos son de ideas y no se derrama sangre. En realidad se derrama poca. Por estas razones cantaremos para empezar canciones de héroes. Pitágoras, Platón, Filippo Brunelleschi, Newton, Maxwell, más tarde una gran heroína, Emmy Noether, hará su entrada también. Estos nombres correspondieron a personas reales y bien interesantes, pero para nosotros no son meramente personas, sino también leyendas y símbolos. Lo he retratado tal y como pienso en ellos, en ese estilo, anteponiendo la claridad y la simplicidad a los matices académicos. Aquí la biografía es un medio, no un fin. Cada héroe hace avanzar nuestra reflexión varios pasos. Pitágoras descubrió, en su famoso teorema de los triángulos rectángulos, una de las más fundamentales relaciones entre los números por un lado y los tamaños y las formas por otro, puesto que el número es el producto más puro de la mente, mientras que el tamaño es una característica primaria de la materia. Ese descubrimiento reveló una unidad oculta entre mente y materia. Pitágoras también descubrió, en las leyes de los instrumentos de cuerda, unas relaciones simples y sorprendentes entre los números y la armonía musical. Ese descubrimiento completa una trinidad: mente, materia, belleza. Con el número como cuerda de engarce, un tema embriagador, condujo a Pitágoras a conjeturar que todas las cosas son número. Con estos descubrimientos y especulaciones nuestra pregunta toma vida. Platón pensaba a lo grande. Propuso una teoría geométrica de los átomos y el universo, basada en las 5 formas simétricas que ahora llamamos sólidos platónicos. En este modelo audaz de la realidad física, Platón valoraba la belleza por encima de la exactitud. Los detalles de esa teoría son por completo erróneos, y sin embargo aportó una visión tan deslumbrante del aspecto que podría tener una respuesta positiva a nuestras preguntas que inspiró a Euclides, Kepler y muchos otros hacia unos trabajos brillantes siglos más tarde. De hecho, nuestras teorías modernas y asombrosamente logradas sobre las partículas elementales codificadas en nuestra teoría central, véase consumación cuántica, se fundamentan en unas ideas intensificadas de simetría que seguramente harían sonreír a Platón, y cuanto intento adivinar qué vendrá después, a menudo sigo la estrategia de Platón, proponiendo objetos de belleza matemática como modelos de la naturaleza. Platón fue también un gran artista literario. Su metáfora de la cueva capturó importantes aspectos emocionales y filosóficos de nuestra relación como interrogadores humanos con la realidad. En su núcleo está la creencia de que la vida diaria nos ofrece una mera sombra de la realidad, pero que mediante aventuras de la mente y una expansión sensorial podemos acceder a su esencia, y que la esencia es más clara y bella que su sombra. Platón imaginó un demiurgo mediador, que podría interpretarse como artesano, que traducía el ámbito de las ideas perfectas y eternas a una copia imperfecta, el mundo que experimentamos. Aquí el concepto del mundo como una obra de arte se hace explícito. Brunelleschi importó nuevas ideas a la geometría desde las necesidades del arte y la ingeniería. Su geometría proyectiva, que trataba de la apariencia real de las cosas, trajo ideas: la relatividad, la invarianza, la simetría, no solo bellas en sí mismas, sino preñadas de potencial. Newton
Elevó el entendimiento matemático de la naturaleza a niveles completamente nuevos de ambición y precisión. Un tema común impregna el trabajo titánico de Newton sobre la luz, las matemáticas del cálculo, el movimiento y la mecánica. Es el método que llamó análisis y síntesis. El método de análisis y síntesis propone una estrategia de dos fases para alcanzar el entendimiento. En la fase de análisis, consideramos las partes más pequeñas de las que estamos estudiando, sus átomos en sentido figurado. En un análisis exitoso, identificamos partes pequeñas que tengan propiedades simples y que podamos resumir en leyes precisas. Por ejemplo, en el estudio de la luz, los átomos son rayos de colores puros del espectro. En el estudio del cálculo, los átomos son infinitesimales y sus proporciones. En el estudio del movimiento, los átomos son velocidad y aceleración. En el estudio de la mecánica, los átomos son fuerza. Más tarde trataremos esto en mayor detalle. En la fase de síntesis, ascendemos mediante el razonamiento lógico y matemático desde el comportamiento de los átomos individuales hasta la descripción de sistemas que contienen muchos átomos. Exponiéndolo de esta forma tan general, el método de análisis y síntesis no parece demasiado impresionante. Está después de todo relacionado de forma estrecha con las reglas generales que se usan cada día, como por ejemplo, para resolver un problema complejo, divide y vencerás, lo que malamente supone una revelación electrizante. Pero Newton demandó precisión y completitud de entendimiento al decir, es mucho mejor hacer un poco con certeza y dejar el resto para otros que vengan después de ti, que explicar todas las cosas mediante conjeturas sin asegurarse de nada. Y en los impresionantes ejemplos citados alcanzó sus ambiciones. Newton mostró de forma convincente que la propia naturaleza funciona por análisis y síntesis. Realmente hay simplicidad en los átomos y la naturaleza opera en efecto dejándoles hacer sus cosas. También Newton, en su investigación del movimiento y la mecánica, enriqueció nuestro concepto de lo que son las leyes físicas. Sus leyes del movimiento y de la gravedad son leyes dinámicas. En otras palabras, son leyes del cambio. Las leyes de este tipo encarnan un concepto de belleza diferente de la perfección estética tan amada por Pitágoras y especialmente por Platón. La belleza dinámica trasciende los objetos y fenómenos particulares y nos invita a imaginar la amplitud de las posibilidades. Por ejemplo, los tamaños y formas de las órbitas planetarias reales no son simples, tampoco son los círculos compuestos de Aristóteles. Ptolomeo y Copérnico ni siquiera las casi exactas hélices de Kepler, sino curvas que deben calcularse numéricamente, como funciones de tiempo y que evolucionan de maneras complicadas que dependen de la masa y la posición del Sol y los demás planetas. Hay una gran belleza y, y simplicidad aquí, pero solo se hace totalmente evidente cuando comprendemos el diseño profundo. La apariencia de los objetos particulares no agota la belleza de las leyes. Maxwell fue el primer físico en verdad moderno. Su trabajo en electromagnetismo dio paso a un nuevo concepto de realidad y también a un nuevo método de la física. El nuevo concepto que Maxwell desarrolló a partir de las intuiciones de Michael Faraday es que los ingredientes primarios de la realidad física no son partículas parecidas a puntos, sino campos que llenan el espacio. El nuevo método es la conjetura inspirada. En 1864, Maxwell codificó las leyes conocidas de la electricidad y el magnetismo como un sistema de ecuaciones, pero descubrió que ese sistema era incoherente. Como Platón, que metió con calzador 5 sólidos perfectos en 4 elementos más el universo, Maxwell no se rindió. Vio que añadiendo un nuevo término podía hacer que las ecuaciones parecieran más simétricas y a la vez hacerlas matemáticamente coherentes. El sistema resultante, conocido como las ecuaciones de Maxwell, no solo unificó la electricidad y magnetismo, sino que derivó la luz como una consecuencia, y ha sobrevivido hasta nuestros días como un firme fundamento de esas disciplinas. ¿En qué se inspira la conjetura inspirada de los físicos?
La coherencia lógica es necesaria, pero apenas suficiente. Más bien fueron la belleza y la simetría las que guiaron a Maxwell y sus seguidores, es decir, a todos los físicos modernos, a acercarse a la verdad, como veremos. También Maxwell, en su trabajo sobre la percepción del color, descubrió que la cueva metafórica de Platón refleja algo muy real y específico, lo insignificante de nuestra experiencia sensorial en comparación con la realidad disponible. Y su trabajo, al clarificar los límites de la percepción, nos permite trascender esos límites, porque el instrumento definitivo para realizar los sentidos es una mente inquisitiva. Consumación cuántica. El definitivo sí en respuesta a nuestra pregunta nos llegó hasta el siglo XX, con el desarrollo de la teoría cuántica. La revolución cuántica nos hizo esta revelación. Al fin hemos aprendido qué es la materia. Las ecuaciones necesarias son parte de la estructura teórica denominada a menudo modelo estándar. Ese nombre soporífero difícilmente puede hacer justicia al logro, y aquí voy a continuar mi campaña que empecé en la levedad del ser para reemplazarlo por algo más adecuadamente imponente. Modelo estándar, teoría central. Este cambio está más justificado porque, primero, modelo connota una chapuza provisional desechable, en espera de ser reemplazado por la cosa de verdad, pero la teoría central ya es una representación precisa de la realidad física, que en cualquier futura e hipotética cosa de verdad debería tener en cuenta. Segundo, estándar connota convencional e insinúa que hay otra sabiduría superior, pero no hay ninguna sabiduría superior disponible. De hecho, yo creo, y montañas de evidencia lo avalan, que aunque la teoría central será suplementada, su núcleo persistirá. La teoría central encarna ideas bellas. Las ecuaciones de los átomos y la luz son casi literalmente las mismas que gobiernan los instrumentos musicales y el sonido. Un puñado de diseños elegantes sostienen la exuberante construcción de la naturaleza, desde piezas simples del mundo material. Nuestras teorías centrales de las cuatro fuerzas de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuerte y débil, encarnan en su médula un principio común, simetría local. Como leerás más tarde, este principio consuma y a la vez trasciende los anhelos de Pitágoras y Platón por la armonía y la pureza conceptual. Y como se verá más tarde, este principio desarrolla y a la vez trasciende la geometría artística de Brunelleschi y los brillantes descubrimientos de Newton y Maxwell sobre la naturaleza del color. La teoría central completa en la práctica de análisis de la materia. Usándola podemos deducir qué clases de núcleos atómicos, de átomos, de moléculas y de estrellas existen, y podemos orquestar de manera fiable el comportamiento de grandes ensamblajes de estos elementos, para hacer transistores, láseres o grandes colisionadores de hadrones. Las ecuaciones de la teoría central se han puesto a prueba con mucha más precisión y bajo unas condiciones mucho más extremas de lo que se requiere para sus aplicaciones en química, biología, ingeniería o astrofísica. Aunque por supuesto hay muchas cosas que no entendemos, mencionaré algunas importantes en un momento, sí que entendemos la materia de la que estamos hechos y encontramos en la vida normal, incluso si somos químicos, ingenieros o astrofísicos. Pese a sus abrumadoras virtudes, la teoría central es imperfecta. De hecho, precisamente por ser una descripción fiel de la realidad, debemos, en pos de nuestra pregunta, elevarla a los más altos niveles estéticos. Y al escrutarla de ese modo, la teoría central revela taras. Sus ecuaciones son asimétricas y contienen varias piezas conectadas con demasiada holgura. Más aún, la teoría central no explica las llamadas materias oscura y energía oscura. Aunque estas formas tenues de la materia son despreciables en nuestra vecindad inmediata, persisten en el vacío interestelar y intergaláctico y por tanto llegan a dominar la masa total del universo. Por estas y otras razones no podemos darnos por satisfechos. Una vez que hemos desgustado la belleza en el corazón del mundo, se nos ha abierto el apetito,
En esta expedición no creo que haya una guía más prometedora que la propia belleza. Te propondré algunas pistas que insinúan posibilidades concretas para mejorar nuestra descripción de la naturaleza. Como aspiro a la conjetura inspirada, la belleza es mi inspiración. Me ha funcionado bien varias veces, como verás.